Muchas gracias por la asistencia. Me han pedido que presente a Julio. Estoy, como pudisteis comprobar, los que estuvisteis el lunes, fatal de la garganta, pero no me podía negar a presentar a Julio Mulero, que es el ponente de esta noche. Para aquellos que sea, digamos, la primera sesión a la que asisten, esta es la segunda sesión de unas jornadas de divulgación matemática, que están enmarcadas dentro de las jornadas de la Ilustración, en homenaje a Jorge Juan, y debido al perfil matemático que tenía Jorge Juan, pues pensamos que sería una buena idea proponer este tipo de actividades, de jornadas matemáticas. Entonces, bueno, este año hemos dedicado las jornadas a los personajes matemáticos. Jorge Juan era uno de ellos, y de hecho en la charla del viernes, Matías, matemáticos polifacéticos, seguro que está Jorge Juan. Esta noche Julio ha presentado un título muy sugerente, Los números truncados. No va a hablar de números exactamente, no quiero chafarle lo poético de este título, pero es una charla sobre personajes, obviamente, personajes truncados de una manera, digamos, prematura, y cuya aportación ha sido muy importante para el avance de las matemáticas. Julio es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Alicante. Él, bueno, es doctor, tiene investigaciones en estadística, en docencia, participación en congresos de todo tipo, y también forma parte de ese grupo de divulgación matemática que hemos formado unos cuantos profesores en la universidad. Entonces, bueno, no voy a extenderme más, pero por encima de todo Julio es mi amigo, entonces, bueno, pues os voy a dejar con él para que comience su charla. Bueno, muchas gracias por esa presentación. Ya te he dicho antes, le he dicho, no hace falta que me presente, si ya luego tenemos tiempo de conocernos. Antes de nada, antes de empezar, quiero agradecer a la Asamblea Amistosa Literaria de Novelda su invitación a participar en estas jornadas de divulgación matemática, las segundas que celebramos aquí. Por cierto, que yo ya llevo 3 charlas en Novelda, creo que es la ciudad donde he dado más charlas de divulgación en mi vida. Es un honor. Pero no quiero empezar sin antes decir que este tipo de jornadas me parecen de lo más necesario. No solo para nosotros como matemáticos, porque es la ocasión para comunicarnos, para salir del aula, para hablar de estas cosas que no están contenidas en el currículo académico y que creo que es igualmente interesante. Tenemos que comunicar y tenemos que transmitir. Sino también para la sociedad. En un momento como este, de tanta incertidumbre, de tanta polémica, de tantos conflictos, no hay que olvidar que la ciencia es el punto de partida de todo avance y todo desarrollo. Como dicen por ahí, o deberían decir, la ciencia es innegociable. Deberíamos de empezar por ahí. La charla, pues el título, no me voy a detener ahora en explicar por qué, lo ha dicho Lorena, y en un par de diapositivas descubriré más aún de por qué ese título. Pero quiero empezar también con esta cita, esta frase de un poeta, ensayista, escritor, editor costarricense, que no es nada conocido en España, Gustavo Solórzano Alfaro. Decía: he visto pájaros que en su vuelo inventan la eternidad. No me voy a detener en ella, pero veréis que a lo largo de todas las diapositivas esos pájaros estarán presentes y son una metáfora de lo que yo quiero transmitir con esta conferencia. Más concretamente, este fue el primer texto que yo escribí en relación con esta conferencia cuando en un momento dado empiezo con toda la maquinaria. Digo, quiero hacer esto. Y escribí lo siguiente: la historia de las matemáticas guarda secretos casi cinematográficos que marcaron el rumbo de esta ciencia. Algunas de las mentes más brillantes encontraron su final a una edad temprana en dudosas circunstancias. Sus jóvenes contribuciones alcanzaron con el tiempo un valor incalculable.
En esta conferencia recordaremos y rendiremos tributo a algunos de ellos, jóvenes científicos, grandes matemáticos que vieron sus números truncados. Ese es el objetivo, es una declaración de intenciones. Espero conseguir esto a lo largo de esta presentación. Pero por supuesto no puedo empezar esta conferencia sin dedicar unos segundos al personaje que inspira estas jornadas de divulgación matemática. Jorge Juan y su compañero no de la aventura de su vida, no de su vida, sino para toda la historia, Antonio de Ulloa. El 20 de agosto de 1734, Felipe V, a instancias ante la solicitud del rey de Francia de conceder el permiso a unos científicos franceses a entrar en Perú a hacer unas investigaciones, ordena elegir a dos de sus más hábiles oficiales para que acompañasen y ayudasen a estos científicos en el viaje hacia Perú. Con un objetivo claro, la medición de la longitud del meridiano. Sorprendentemente, los elegidos fueron dos guardias marinas, sin rango, sin graduación militar. Jorge Juan y Santa Cilia y Antonio de Ulloa y de la Torre Giraldo. Tenían 21 y 19 años de edad. Jorge Juan sería el matemático, Ulloa el naturalista. Hacia el final de la conferencia veremos en qué, lo sabéis vosotros mejor que yo, pero cerraré la conferencia con qué consiguieron, cómo acabó esa aventura, porque hablaba de vidas cinematográficas. Una de esas vidas cinematográficas es, por supuesto, la vida de Jorge Juan. Seguro, debería de estar por ahí, no sé si hay alguna película. Este es el índice de esta charla, una pequeña introducción, porque parece obligatorio en estas charlas, no solo de divulgación, sino de investigación. Siempre empezamos con una introducción y te parte la cabeza para hacer una introducción. Bueno, pues ahora veremos cuál es mi introducción. Y después nos iremos directamente a ver los números truncados, donde os presentaré la vida y parte, algunas pinceladas de la obra de los matemáticos de los que quiero hablar. Esta es mi introducción. Bueno, hablamos de matemáticas, todos lo sabemos, las matemáticas no gozan de una imagen, desde luego, demasiado halagüeña. En palabras de José Javier Etallo, un profesor de matemáticas ya fallecido, las matemáticas han sido siempre el terror del estudiante, la asignatura más denostada, el pensamiento más hermético, solo asequible a los iniciados. Siempre serán miradas por el común de los mortales como ese monstruo con el que no hay más remedio que convivir, ese que tenéis ahí en la pantalla. Y al que solo unos pocos elegidos, favor que nos hacen, digamos los científicos, los matemáticos, pueden acercarse sin temor. Ahí tenéis uno de los elegidos que se enfrenta al monstruo. Solemos decir a los estudiantes que dos de las cualidades más importantes para hacer o para desarrollar un buen conocimiento matemático es un alto grado de intuición y el uso del rigor científico. Esas son las dos cualidades que casi siempre les decimos a los estudiantes, oye, que vienen buscando un consejo. ¿Qué aconsejaría? Bueno, no sé, tú te ves capaz tienes una alta intuición matemática, eres riguroso escribiendo ciencia, resolviendo los problemas. Sí, desde luego son propiedades o cualidades muy importantes, pero dejadme que a mí me guste añadir una más, y es la imaginación. La imaginación es eso que nos hace enfrentarnos a los problemas y atacarlos desde una perspectiva muy amplia, con todas las soluciones a nuestro alcance, con un abanico muy diverso de posibles soluciones. Y eso, desde luego, a mí me parece, no sé qué opinarán los demás profesores de matemáticas, que al menos hay dos en la sala, pero creo que es algo bastante aconsejable. Y en palabras de un gran matemático, Harvey, que escribió, no sé si os suena, Apología de un matemático, y era un ultra defensor de la matemática pura. La matemática pura es esa que se hace por pura diversión, por placer, sin pensar en las aplicaciones. Decía, ningún matemático debería olvidar que las matemáticas, más que ninguna otra ciencia, es un juego de niños. Esas son palabras de un gran matemático. Además, después volverá a aparecer. Ahí tenéis un pequeño gran matemático. Pero lo cierto es
que entre la comunidad científica hay una creencia bastante generalizada que afirma que la edad más fructífera para los matemáticos en cuanto al desarrollo científico, a la investigación, es entre los 30 y los 40 años. Si fuera así, yo con 33 estoy entre los 30 y los 40 años se dice que el matemático está en su etapa más productiva en cuanto a la investigación matemática. No hay nada demostrado, he buscado muchos estudios, no hay nada. Pero si esto fuera así, ¿por qué podría ser? Bueno, pues en una conversación que tuve con unos compañeros, entre los cuales estaba Lorena, llegué a la conclusión de que estas podían ser algunas razones. Cuando uno pensar que entre los 30 y los 40 años es el momento inmediatamente posterior a esa formación académica. La formación académica no de la universidad, sino también de la tesis doctoral, que es el que luego va a hacer un camino matemático, digamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque puede ser que estemos libres de convenciones, en el sentido de que no arrastramos ninguna de las tradiciones, aunque sí que es verdad que tenemos nuestro director de tesis doctoral, que al final te condiciona, pero estamos un poco vírgenes en el terreno matemático, no tenemos mochila. Esto nos puede llevar a crear nuevos planteamientos, novedosos planteamientos. También soportamos un alto nivel de exigencia, tenemos capacidad de trabajo, una alta capacidad de trabajo, pero esto no es... Sí, somos jóvenes, podemos trabajar, pero es que, claro, lo que queremos es una estabilidad y queremos un futuro. Cuando uno se pone a pensar, digo, bueno, ¿será así que entre los 30 y los 40 años los matemáticos han producido gran parte de ese desarrollo científico en la ciencia? Cayó en mis manos este libro, 17 ecuaciones que cambiaron el mundo, de un divulgador matemático, Ian Stewart. En él, desde su punto de vista, selecciona los 17 fórmulas, teorías matemáticas que han contribuido al desarrollo de la ciencia. Y por tanto, vuelvo y lo repito, el desarrollo de la sociedad. Porque esto no es ciencia en un aula, esto es sociedad. Y no nos olvidemos de eso. Cuando vemos en la televisión que los jóvenes preparados se tienen que marchar, deberíamos cuidar eso, porque ese es el futuro. Los logaritmos y sus propiedades, el teorema fundamental del cálculo, la ley de la gravitación universal. A la derecha en azul tenéis los nombres de los personajes, de los matemáticos que establecieron esas propiedades, y entre paréntesis la edad, en el momento de la publicación de ese trabajo. Veis que hay algunos, por ejemplo, la segunda ley de la hidrodinámica, en el punto 11, que no aparece ningún nombre porque es producto de una cantidad innumerable de matemáticos, trabajo conjunto de muchos matemáticos. Entonces, por eso no aparece nadie, pero si echáis un vistazo a las edades, pues a excepción del primero, Napier, con 64 años, el resto, pues tenéis ahí Newton con 23, Leibniz con 28, la ley de la gravitación universal, Newton con 44, ese es el que más se nos puede salir. Hamilton con 38, Euler con 43, Quetelet 39, 38, 43, 37. Lo cierto es que más de la mitad, cuando uno se pone a contar, están entre 30 y 40. Más de la mitad están entre 30 y 40. La Unión Matemática Internacional premia a los matemáticos jóvenes, aquellos con menos de 40 años, con las medallas Fields. No sé si en alguna de las charlas ha salido. Supongo que Lorena el lunes pasado habló de Mariam Mirzakhani, que el año pasado fue la primera mujer que recibió este premio. En 2000, de verdad, tenemos que esperar hasta 2014, desde 1936, para que una mujer reciba el mayor premio en matemáticas. ¿De verdad tenemos que esperar hasta 2014? Yo creo que aquí hay muchos desajustes. Y en gran parte de la charla yo voy a dejar preguntas así, porque creo que tenemos que pensar sobre esto. Tenemos que pensar sobre esto. En 2006, por ejemplo, se celebró el ICM, el Congreso Internacional de Matemáticos, que es donde se entregan las medallas Fields en Madrid. Se entregó a Grigori Perelman, que había demostrado la conjetura de Poincaré, y este salió en todos los medios de comunicación, porque su premio, $1 millón, fue rechazado. Lo rechazó.
rechazó ese premio y todos lo tildaron de loco. Está loco. Después de tanto tiempo trabajando, le corresponde $1 millón y lo rechaza. Bueno, 2014, una mujer, Mariam Mirzakhani, ahí tenéis los 2 primeros años, porque esto es cada 4 años, y los 3 últimos congresos, 2006, 2010, 2014, la última que aparece ahí, Mariam Mirzakhani, la mujer esta que os digo. Otra cosa que tenemos que pensar es que ni un matemático español ha merecido un reconocimiento como este, porque mira que tenemos pocos premios Nobel, pocos, siendo a día de hoy la 8ª potencia del mundo económica, 8ª o 9ª o 10ª, ya no sé. Pero de verdad que nunca un matemático español ha merecido esto. Pues posiblemente, pero tenemos que hacérnoslo mirar. Tenemos que hacérnoslo mirar. ¿Es necesario ser joven para encontrar, unas preguntas un poco más surrealistas, una fórmula que cambie el mundo? ¿Es necesario morir dramáticamente para pasar a la historia de las matemáticas? Pues evidentemente no, pero esta es la situación en la que se vieron los números truncados, los matemáticos de los cuales voy a hablar a continuación. Y paso a la parte más importante de la charla. Esa fue mi introducción. Quería hacer reflexionar sobre este tipo de cosas, porque me parece que hay que ponerlas sobre la mesa. Tenemos que pensar. Y si algo quiero transmitir con esta conferencia, ya que Lorena el lunes habló de mujer y matemáticas, y ya dejó seguro sobre la mesa e hizo reflexionar, pues yo quiero que se reflexione sobre la situación de los jóvenes. La situación de los jóvenes, que tenemos mucho que decir. Y estamos, desde luego, cuando yo empezaba la universidad, decían mis padres, no, es que tú lo vas a tener muy fácil, porque yo lo tuve muy difícil, y ahora resulta que los que tuvieron fácil fueron ellos. Y nosotros estamos, es que da vergüenza. Entonces quiero hacer reflexionar sobre eso. El primero es Niels Abel. Es un matemático noruego, seguramente el más importante de la historia de Noruega. Noruega, no penséis que en el siglo, a principios del siglo XIX, en 1802, que fue cuando nació Abel, era un país modélico como ahora, para nada. Noruega no era ni siquiera un país, era parte de Dinamarca. Era parte de Dinamarca y era utilizado como moneda de cambio entre Suecia, Noruega, Dinamarca, y de repente hacía su aparición estelar Gran Bretaña. Y eso hizo que en el momento en que nació Abel, Noruega estaba sumida en una crisis económica muy fuerte. La población era muy pobre. Esa fue la situación en la que en un pueblo como el que veis en la imagen nació Abel. Y una de las frases, esa frase la he copiado por ahí porque me gusta. Casi toda la bibliografía escrita sobre Abel coincide en una misma afirmación. Abel ha sido el matemático escandinavo más famoso, más brillante de la historia, que hay mucha diferencia entre ser famoso y ser brillante. Hablamos de brillante. Su vida presenta todos los ingredientes de un melodrama. Dejadme que os los enseñe. Su padre era párroco protestante y además tenía ideas políticas y intentaba luchar por la independencia, esta palabra que está tan de moda hoy, la independencia de Noruega. Su madre era hija de un comerciante de Risør. Abel era el segundo de los 7 hijos del matrimonio. Era el segundo y era el segundo varón. El primero tenía una cierta discapacidad. ¿Vale? ¿Qué ocurrió? Ocurrió que el padre de Abel en un momento dado ve truncadas sus aspiraciones políticas por unos malos entendidos en el Congreso, porque era parlamentario y desde ahí luchaba por sus derechos, y es expulsado. Se da a la bebida y muere un par de años después de esta situación, con lo cual Abel se ve en la obligación de hacerse cargo de su familia. Él era el mayor de los hijos que podía trabajar. ¿Vale? Era el segundo, pero el primero estaba incapacitado. Aquí hay historias además surrealistas, que yo no sé si serán verdad. Su madre también posteriormente se da a la bebida. Resulta que dicen las malas lenguas que en el funeral de su padre, su madre se emborracha y acaba en la cama con uno de los amigos de la familia. Aquello fue una depresión, bueno, fue un trauma para todos. Y esos primeros años de la vida de Abel se dedica a sacar adelante a su familia.
llegado un momento, empieza a poder ir a estudiar, a donde le correspondiera, y su aspecto, su ámbito de interés es el de las ecuaciones. No sé si todo el mundo conoce la ecuación de segundo grado, ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esa ecuación, por ser de grado 2, y digo que es de grado 2 por el cuadrado de esa x primera, ¿la veis? X cuadrado de grado 2, eso me dice que debe tener dos soluciones. Esas soluciones se pueden escribir así. ¿No os suena la cantinela esa de x igual a menos b más menos raíz de b al cuadrado menos 4ac partido por 2a? Esa es la cantinela de siempre. Esa es la receta más válida de todo el instituto, hasta bachiller casi. Eso es lo que más se utiliza. Bueno, pues esto no era tan simpático. En esta sí. Pero ¿qué pasaba cuando uno se ponía en el grado 3? Que veis que la primera es de grado 3, ax al cubo. La segunda, que es un polinomio también, es de grado 4. La comunidad matemática se preguntaba si habría expresiones tangibles para la solución de estas ecuaciones. La respuesta era que sí para la de grado 3, que sí para la de grado 4, es decir, esa x igual a menos b más menos, eso se podía reproducir en grado 3 y en grado 4 con las expresiones que fueran necesarias, pero llegaban al grado 5 y no sabían para dónde tirar. No sabían para dónde tirar. La pregunta que se hizo Abel era, ¿será que no tienen una expresión explícita esas soluciones? Porque, cuidado, porque que yo pueda dar esta expresión de x sub 1 y x sub 2 no es que dé la solución, es que deben existir, existen y esa es la solución. La pregunta es, ¿existen y se pueden dar soluciones para las 5 raíces, expresiones para las 5 raíces de esa última? Pues la respuesta era que no. Esto fue lo que hizo Abel. Abel dijo, no hay expresión tangible que yo te pueda dar para todas las soluciones de una ecuación de grado 5. Y decir, bueno, no pasa nada. Bien, no pasa. ¿No se puede? Pues no se puede. Pues esto fue un auténtico drama en la comunidad matemática. Intentaron ignorarlo. Claro, pensar, ¿qué este tío que viene de un pueblucho ahí de Noruega, que no tiene ni idea? ¿Qué me está diciendo? ¿Que la matemática no puede resolver eso? Eso fue un auténtico drama, porque la matemática era algo omnipotente en ese momento. Todo lo podía. Fue Abel el primero el que dijo, el que abrió la puerta a que hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden. Este proceso culminó con Gödel en el siglo XX. O sea, duró 2 siglos. El proceso de asumir los propios matemáticos que la matemática no era omnipotente. Bueno, pues estas fueron las caras que quizás se le quedaron al pobre Abel, porque tuvo que lidiar con eso. Y además era su más potente descubrimiento, entonces tenía que luchar con eso. A los 23 años, cuando ya su familia, pues sus hermanos se han hecho mayores, ya pueden vivir por sí solos, decide marcharse. Ve que desde ahí, desde su pueblo, no puede hacer nada. Y emprende un viaje que duraría más de 1 año y medio por toda Europa. Un viaje que desde su propia debilidad física no le vino para nada bien. Además, fue llamando a las puertas de los matemáticos más importantes de toda Europa. Y se dividían en dos. Los matemáticos que estaban en París, en la escuela politécnica, no sé si os puede sonar Poisson, Fourier, Ampère, del amperio, estaban desarrollando toda la física, estaban ahí en la escuela politécnica, y en matemáticas estaba el príncipe de las matemáticas, en Alemania, Gauss. ¿Os suena ese nombre? Gauss. Pues era el momento de Gauss y el momento de la escuela politécnica. En ambos lugares le cierran las puertas en todo su cara. No lo reciben, lo ignoran, no quieren saber nada. Solo hubo una persona que fue un ingeniero que dirigía obras de ferrocarril en Prusia y gozaba, pues, de cierto prestigio en el mundo matemático, que intentó apostar por él. De hecho, creó una revista científica para que Abel pudiera publicar sus descubrimientos en ella. Querelle.
Ese fue su único apoyo, pero lo cierto es que aquel viaje por Europa fracasó completamente. En un momento dado dice, muchas cosas me quedan por hacer. Si la fortuna no me acompaña en una ocasión, quizás me sonría en otra. No perdía la esperanza, pero sabed que tuvo que volver a Noruega. Tuvo que volver a su pueblo y dedicó los últimos años de su vida, en los que estaba muy débil físicamente, a dar clases particulares de matemáticas. Porque nadie nunca de aquellas peticiones le había hecho caso, ni le había dado ninguna credibilidad. Tras unos meses de agonía en la cama, Abel falleció de tuberculosis el 6 de abril de 1829. 2 días después, el 8 de abril, aún sin conocer la noticia de la muerte de Abel, un amigo suyo le escribió para notificarle que el ministro de Educación alemán había decidido ofrecerle un empleo en Berlín. Esa es la historia. Tenía 26 años. Su aportación a las matemáticas no es que haya trascendido ese momento, es que trascenderá los siglos y los siglos de historia de las matemáticas. Otro de los grandes personajes es Galois. Galois nació en el año 1811 en un distrito de París, dentro de una ciudad, dentro de una familia, que tenía, pertenecía al Partido Liberal, que era partidario de Napoleón. Para entender la historia de Galois hay que entender un poco, por encima, esos años del Imperio Napoleónico. Fijaos en la línea del tiempo, 1811 son los últimos años, es uno de los últimos años del Imperio Napoleónico, ahí está en verde, 1811, ahí nace, y con 3 años, o 3-4 años, comienza el periodo de la restauración borbónica, y por tanto, aún siendo de una familia partidaria de Napoleón, su vida se desarrolla dentro de ese sistema de la restauración. Desde luego, en su casa había aprendido y se había educado en los valores que su padre, que era del Partido Liberal Napoleónico, le había inculcado. A los 12 años comienza su educación académica en el Liceo Louis le Grand. Por si no lo sabéis, ese fue el liceo donde estudiaron, por ejemplo, Victor Hugo y Robespierre. Políticamente incorrecto, altivo al extremo, es el prototipo del empollón, inadaptado, mozalbete descarado, casi petulante, es un matemático de completa claridad y madurez formal, con una prodigiosa profundidad. Esto lo decían sus profesores. Era, de verdad, todo lo que he leído sobre él, un poco chulo. Era un chulito repelente, pero repelente no en el sentido tímido, sino repelente y prepotente mejor, era un poco prepotente. Su trabajo también se centró en la ecuación de quinto grado, es la misma que trabajó Abel, que dijo que no había solución. Y prácticamente sus vidas coinciden en el tiempo. ¿Qué hizo de nuevo él? Bueno, la verdad es que no tenía noticias de Abel, no sabía ni siquiera que existía, así que lo que hizo uno y otro fueron caminos paralelos que nunca se encontraron. El tiempo lo pone todo en su sitio y lo relacionó. Pero lo que hizo él fue ir un poco más allá que Abel. Dijo, bueno, estas ecuaciones no tienen solución, ¿no? Digamos que tendrán solución, pero no puedo escribir una expresión explícita de la solución. No puedo escribirla de las 5 soluciones, porque tendrá 5. No puedo escribirla. ¿Pero esto ocurre para todas así? Bueno, pues no. Lo que hizo Galois fue decir, bueno, habrá algunas, de manera general no puedo, pero habrá algún subtipo, digamos, de esas ecuaciones. Fijaos que A, B, C, D, E y F son números, pensad que son números. ¿Habrá alguna situación particular donde sí te pueda dar una expresión explícita? Pues la respuesta era que sí. No podíamos dar una para todas las ecuaciones de 5 grados, pero si esa A, B, C, D y E satisfacían ciertas condiciones, sí se podía. Lo hizo a partir de lo que se conoció posteriormente como la teoría de grupos.
Un grupo en matemáticas es un conjunto de números o de elementos que satisfacen unas condiciones. Si ese grupo cumplía una propiedad, entonces la ecuación que venía asociada al grupo sí que era soluble. Bueno, en fin. Creo fueron los primeros pasos de la teoría de grupos. La teoría de grupos, que puede estar presente perfectamente, se puede explicar desde un cubo de Rubik. El cubo de Rubik, en el que hay giros, hay muchos giros de diferentes tipos, esconde dentro, en su alma, en el alma del cubo de Rubik, está la teoría de grupos. Y la teoría de grupos sirve para estructurar campos tan diversos como la aritmética, la física de partículas elementales o la cristalografía. Siglo XIX. Abel y Galois son considerados hoy en día los padres de la teoría de grupos. Pero esto, hasta aquí, su historia, digamos, en cuanto a la matemática. ¿Qué ocurrió? Pensad que Galois vivía en París, escuela politécnica, los mejores matemáticos. Él, un prepotente, lo que quería era entrar allí, a la escuela politécnica. Quiero ir a la escuela politécnica. Se presenta una vez y suspende el examen de ingreso. Y lo que hace es empezar y dice, bueno, yo soy muy bueno, voy a escribirle a los grandes matemáticos, a los directores de la escuela politécnica, y uno detrás de otro va escribiéndole a Cauchy, a Binet, a Poisson, y todos le cierran la puerta. Nadie quiere saber nada de él. También estaba diciendo lo mismo que Abel, era una cosa muy grave lo que estaba diciendo. Era muy grave lo que estaba diciendo, no querían saber nada de él. De hecho, algunos decían, es que es inentendible, esto es incomprensible, no quiero perder el tiempo en leer esto. Esto era lo que decían los directores de la escuela politécnica. Nunca, evidentemente, le quisieron ni siquiera recibir, y lo que hizo fue presentarse una segunda vez al examen. Esta segunda vez también suspende, pero como era un poco prepotente, fijaos lo que dice en la parte en rojo. Las preguntas que me hicieron eran tan triviales que no me digné ni siquiera a contestarlas. Así me voy a perder el tiempo en contestarlas. Lo que la historia dice, o cuentan por ahí, era que 2 días antes del segundo examen de ingreso su padre se había suicidado. Y no era el momento ideal para hacer ese examen. Lo que pasa es que eso nunca lo hubiera podido él asumir ni reconocer, pero esa es la situación. El 29 de mayo de 1832, por la noche, escribe varias cartas. En la primera, a unos amigos, dice, he sido provocado por 2 patriotas. Pensad que estamos en la Restauración, ideas napoleónicas, había un mejunje de ideas políticas, una situación muy complicada, y en esa noche dice, he sido provocado por 2 patriotas. Me ha sido imposible rehusarme. ¿Cómo se iba a rehusar? Él era el más chulo de todo. Les pido perdón por no haberles advertido a ninguno de ustedes, pero mis adversarios me hicieron prometer por mi honor el no prevenir a ningún patriota. En fin, esa es una carta que remite a unos amigos. Por otro lado, escribe, creo que es a su hermano, dice, ruego a los patriotas, amigos míos, no me reprochen por morir de otra manera que por el país. Muero víctima de una infame coqueta y 2 incautos. Y vuelve a hablar de un duelo, que lo han retado. Lo que ocurrió durante ese duelo al día siguiente es esto. Esto es parte de una película, 3:19, nada es casualidad. En la oscura mañana del 30 de mayo de 1832, el abogado se bate en duelo con pistolas. Las últimas palabras dejadas a su hermano son: no llores, necesito todo mi valor para morir con 20 años. Le dijo, no llores a su hermano, necesito todo mi valor para morir a los 20 años. Había otra carta más. París, 29 de mayo de 1832. He hecho algunos descubrimientos. El primero concierne a la teoría de ecuaciones, los otros a las funciones enteras, etcétera, etcétera. Llega a la carta y dice, haz petición pública a Jacobi o a Gauss, 2 grandes matemáticos del momento, para que den su opinión. No acerca de la veracidad, porque él estaba seguro de que eran verdad, sino acerca de la importancia de los teoremas que él dejaba escritos. Confío en que después algunos hombres encuentren de provecho organizar todo este embrollo. Ni Gauss ni Jacobi
llegaron a tener noticias de este trabajo y si las tuvieron porque Galois había muerto, nadie se preocupó por convencerlos de que eso era importante. Tuvieron que pasar 10 años. Después de continuos descuidos, los trabajos de Galois fueron publicados en 1843, 10 años después de su muerte, cuando Joseph Youville revisó sus manuscritos y declaró que aquel joven había resuelto el problema de Abel por otros medios que suponían una verdadera revolución en la teoría de las matemáticas empleadas. Tuvieron que pasar 10 años. La historia no cuenta si es que no se dignaron a leer, si es que no entendieron nada, porque la verdad que aquellas notas, imaginaos, la noche antes de batirse en duelo escribe todas las cartas y en una de ellas describe todas las matemáticas que últimamente trata de resumir todo lo que ha hecho. Imaginaos cómo pudo hacerlo. Lo escribió y hoy es reconocido Abel y Galois como los padres de la teoría del grupo. Tercera, Ada Lovelace. Como hay que hablar de mujeres, no Lorena, pues yo también pongo la mía. Ada Lovelace, aunque hay más. Ada Lovelace nació en 1815 en Inglaterra y era hija de, hablaste tú de sí, esta chica, ¿no? Sí. De Ana Isabella Noel Byron y George Gordon Byron, Lord Byron, el poeta. Era la única hija del matrimonio como tal, la única hija. La verdad es que Lord Byron tuvo muchos más hijos, pero no era ninguno dentro del matrimonio. Y la verdad es que al mes después de nacer Ada Lovelace, el matrimonio se separó. Bueno, mejor dicho, el marido se fue. Podéis imaginar la rabia que esta señora le cogió a aquel señor de la derecha. Y lo que hizo fue intentar que a su hija no le entraran, no evitar cualquier pensamiento romántico que viniera de parte de su marido, aunque la niña no conoció que era hija ni siquiera de Lord Byron hasta bien entrada la adolescencia. Pero su madre intentó, dice, bueno, me curo en salud, la entreno y la educo en matemáticas. De hecho, Ada Lovelace, que tenía ciertos problemas mentales, ciertos bajones, digamos, depresivos. Su madre, para combatir eso, decía, más matemáticas. Esa era la educación que su madre le dio, sí. A los 17 años, cuidado porque a ella le gustaban las matemáticas, bien sea por el interés que su madre tenía en que le gustaran o porque a ella realmente le gustaban, pero ella disfrutaba con eso. A los 17 años conoció a Charles Babbage y una de sus máquinas calculadoras. Él fue el inventor de la primera máquina calculadora, eso que hoy en día es tan normal, que lo llevamos hasta en el móvil, pues alguien lo tuvo que diseñar por primera vez y fue este señor. Porque fue invitada a una fiesta del ingeniero en el salón de su casa de Londres. Pensad que Ada había nacido y vivía en un ambiente victoriano, Esta era la situación de Londres en esa época. Y años más tarde, Ada, atrevida, le hizo una propuesta a Charles, se ofreció a él para trabajar como su asistente. Y esto fue también una revolución, porque ¿cómo era posible que una mujer en esa época se ofreciera a un gran ingeniero para trabajar de asistente? Aquel le costó trabajo, pero al final la respuesta fue que sí. Lo que hizo fue obligarle a la pobre Ada a traducir todos sus trabajos. Dice, bueno, pues ¿quieres ser mi asistente? Pues empieza por traducirme esto, aquello, empieza por copiar esto, aquello, ¿vale? Trabajos totalmente mecánicos. Pero durante esos trabajos ella tuvo tiempo de aprender y entender casi mejor que su propio inventor la máquina que él había creado. Durante esas traducciones, esos escritos, él pudo comprender mejor, ella entendió mejor que él mismo su propia máquina. Esto es un pequeño vídeo, ha sido la aportación de Ada como matemática. ¿Sabías que la primera persona programadora de ordenadores fue una mujer? Pero además, ¿sabías que nació en 1815 y era hija del poeta Lord Byron? Su nombre, Ada Lovelace, una matemática y escritora británica conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de Charles Babbage. Durante años estudió el proyecto del matemático, desarrollando lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo
a la sombra del inglés y firmaba bajo las iniciales AAL. En esta época, Ada llevó a cabo una serie de estudios y llegó a elaborar un plan que consistía en hacer que la máquina ideada por Charles pudiese ser reconfigurada para calcular números de Bernoulli a través de tarjetas perforadas. Bueno, pues Ada es considerada hoy en día la primera mujer programadora. ¿Quién lo diría? ¿Os lo habíais imaginado? La primera mujer, la primera persona en el mundo capaz de programar, de escribir, fue una mujer. Y esto no es porque sea una mujer, es por su genialidad, no es porque sea una mujer, quiero decir, es por la época en la que estaba. De verdad, si es que a día de hoy parece hasta poco probable, y estamos en el siglo XIX. A lo mejor no hemos cambiado tanto. Esto es, si entráis normalmente a Google, sabéis que va cambiando su aspecto de vez en cuando. En el año 2012, el 10 de diciembre, con motivo del 197 aniversario del nacimiento de Ada, dedicó ese doodle en el que en las diferentes viñetas se puede ver el desarrollo de la informática. Y la primera de las viñetas está Ada Lovelace. Ada murió a los 36 años. Murió por las sangrías a fin de extirpar un cáncer de útero. Tuvo que pasar más de un siglo para que la historia le diera su lugar. Así fue como en 1979 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reconoció los aportes de la matemática y creó un lenguaje de programación en su honor llamado Ada. Un siglo, más de un siglo, para que se reconociera, para ponerle nombre a eso. ¿Cómo voy de tiempo, Lorena? No sé si... Bueno, voy a hablar sobre este matemático así un poco por encima y después retomo con profundidad. Gotthold Eisenstein nació en Alemania en el año 1823. La familia era judía, era su primer hijo, pero era familia protestante, judía en el momento del nacimiento de Eisenstein, pero se había convertido al protestantismo. Su padre, que tenía ciertos problemas mentales, había servido en el ejército, no le fue bien y de ahí empezó a buscar trabajos como un loco de un lado para otro y acabó en Inglaterra. Abandonó a su familia y se fue a buscar trabajo en Inglaterra. A lo mejor no estaba tan loco, a lo mejor es que le tocaba eso, igual que toca ahora marcharse fuera. Le tocó eso. A los 17 años, bueno, Gotthold, decir que aparece el piano ahí porque era músico también y dedicó toda su vida a componer música y escribir matemáticas. A los 17 años, estando aún en la escuela, comenzó a asistir a las clases de un gran matemático de la Universidad de Berlín, que es Dirichlet. A los 19 años fue con su madre a visitar a su padre en Inglaterra y conoce a Hamilton, que no es ese, cuidado, no es ese. Hamilton es un gran matemático, muy grande, el más grande quizás de ese momento. Yo no sé cómo esta gente tenía facilidad para entrar a conocer a los matemáticos tan importantes, porque de la nada llegan a conocer a Hamilton, seguramente tenían algún contacto común, o la familia, o qué sé yo. Y le da un trabajo, Hamilton, a este señor, a Einstein, sobre la imposibilidad de resolver la ecuación de grado 5. ¿Os acordáis de la ecuación de grado 5 que hemos hablado con Abel y Galois? Pues Hamilton le da un trabajo sobre eso a este señor, a este niño que tenía 19 años. A los 21 años conoce al que fue su principal benefactor, su principal amigo, que es este que aparece en la imagen, que es von Humboldt, y que es el conocido como el padre de la geografía universal. O sea, una vida humilde, pero desde luego rodeado de los más grandes. Las tres áreas principales son teoría de formas, esto es lo de menos, leyes de reciprocidad, pero lo que me llama la atención de este chico, de este niño, fueron unas cartas que escribió a las juntas directivas o los presidentes de los institutos donde él quería entrar a formar parte, para convencerlos de que, a pesar de ser joven, porque no alcanzaba la edad mínima para entrar, merecía entrar allí. Y él, de su puño y letra, escribió una autobiografía prácticamente a los 20 años. Tampoco vivió mucho más,
Dice, por ejemplo, una visión, fijaos, yo no sé si hay muchos profesores aquí, pero pensad que si algún niño fuera capaz de escribir esto ahora. Una visión general de la propia vida no debe estar compuesta únicamente de descripciones de acontecimientos, sino que debe mostrar cómo se ha desarrollado la mente y el corazón, para llegar a un punto de vista desde donde mirar hacia atrás. Tengo 20 años de edad. A los 20 se entra en una nueva etapa de la vida. Uno pasa del tiempo del periodo de la educación y la dependencia a un periodo de madurez e independencia. No sé si esto lo ven igual los de ahora, o al menos aparentan que fuera así, pero nada más lejos de la realidad. Cuando era un niño de 6 años, pude entender más fácilmente la demostración de un teorema matemático que la forma en que la carne tenía que ser cortada con un cuchillo, no con un tenedor. Durante los primeros años he adquirido una educación fundamental. Todavía recuerdo la tortura de completar ejemplos de multiplicación sin fin. A partir de esto es posible concluir erróneamente que carecía de habilidad matemática. Él continúa ahí diciendo, bueno, no es que no me gusten las matemáticas, es que no me gusta repetir una y otra vez los mismos cálculos. Si es que multiplicar siempre igual, no me mareé con esto. Esos deberes, ahora sale en los medios de comunicación. Es que España es de los países que más... Pues no sé, además... En fin, yo no me meto en eso. Cada uno tendrá su... Estas son las fotografías de los matemáticos que hicieron, de los que fue rodeado. Por eso decía, joder, un tío humilde que se ve rodeado de toda esta gente. Pero es que Gauss, que era el príncipe de las matemáticas, dice de él, los 3 matemáticos más importantes de la historia eran Arquímedes, Newton y Eisenstein. Esto dice Gauss, el más grande entre los grandes. Tenía que ser muy grande, ¿verdad? Gotthold murió de tuberculosis a los 29 años de edad. Humboldt, aquel gran amigo suyo, que era mayor en esa época ya, entonces de 83 años en el momento de la muerte de Eisenstein, acompañó sus restos al cementerio. Había conseguido demasiado tarde el dinero necesario para enviar a Eisenstein a una temporada de descanso en Sicilia. Uno de los más curiosos, Ramanujan, el genio autodidacta por antonomasia, indio, nacido en el año 1887. Nació en Erode, en la casa de su abuela que veis a la izquierda, esa casa humilde. Un pueblo a unos 400 kilómetros al suroeste de Madrás, en la India. Su padre trabajaba en un pueblo también, en una tienda de telas. Cuando tenía 1 año de edad, su madre lo llevó a la ciudad donde trabajaba su padre, que estaba más cerca de Madrás. ¿Vale? Este fue su contexto. Lo que veis allí es Madrás, es la ciudad donde actualmente, lo he buscado esta tarde, viven 4 millones de personas. Pues un matiz, digamos, un matiz. Grande, pero muy pobre, en esa época muy pobre. Decía que era el genio autodidacta por antonomasia. Aún habiendo recibido educación a nivel escolar, se dice que fue un matemático autodidacta, como digo ahí. Pero es que él tenía tal convicción religiosa que decía que la diosa Namagiri, esa que está ahí a la izquierda, le transmitía todos los conocimientos en los sueños. Después él lo que hacía era escribir en una libreta lo que le venía. Y la verdad es que con el tiempo podría haber sido verdad, porque lo que escribió eran cosas que ni siquiera los grandes hubieran ni siquiera intuido, ni intuirlo lo que había escrito. En un momento dado escribe a Harvey y a muchos más matemáticos en Europa, porque él es de un pueblo pequeño y dice, oye, yo tengo aquí una libreta llena de cosas que yo me gustaría que alguien me las leyera y dijera si esto es importante o no. Empieza a escribir cartas. El único que lo recibe es Harvey. ¿Os acordáis de aquel que decía que las matemáticas son un juego de niños? Ese es el único que abre las cartas y que las lee. Le decía, no he pasado por el proceso regular convencional que se sigue en un curso universitario, pero estoy siguiendo una trayectoria propia. Esto es lo que le decía en la carta. Le decía, yo querría pedirle que repasara los trabajos aquí incluidos, desde la humildad completa.
y adjuntaba 120 teoremas. 120 teoremas, de repente que habían salido de su cabeza sin ninguna formación, sin nada, los había escrito, los había mandado, y ¿sabéis qué dijo? Fórmulas como esa, como esas que veis ahí. Esas fórmulas, desde luego, no sé, uno no sé. Yo cuando hago investigación no se me ocurrirían en la vida. Ponerte a probar la raíz de 5 para raíz de 5 partido. ¿Pero por qué? ¿Por qué eso? Porque uno en la investigación siempre tiene un porqué, siempre sigue un hilo, siempre hay una trayectoria, pero de repente eso. Decía Hardy, estas fórmulas me derrotaron completamente. Yo no había visto antes nada como esto. Una simple mirada resulta suficiente para darse cuenta de que solamente las podría haber escrito un matemático de primera clase. Nada más lejos de la realidad, porque Ramanujan no era ni matemático de primera clase, por supuesto. Deben ser verdad, decía Hardy, porque nadie puede tener la suficiente imaginación para inventárselas. Fórmulas como esa, o como esta, que es curioso porque veis ahí una suma, ese sigma que hay ahí en medio, ¿lo veis? Tiene un infinito arriba, 3,14, son 0,14 infinitos decimales. Los infinitos decimales están escondidos ahí en esa fórmula. En cuanto le quitaras el infinito arriba, en ese sigma, ya no sería el número pi, ni 1 partido por pi, sería una aproximación. Pues dice que conforme vayas sumando un término nuevo, tendrás 8 decimales más. Desde luego, esto para Hardy era... ¿Qué está diciendo este hombre? Diréis, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues sirven a día de hoy todas estas fórmulas para estudios en cristalografía de nuevos y teoría de cuerdas. Cosas de un alto nivel. De un muy alto nivel. Aunque acordaros que Hardy era un matemático puro, que le gustaban las matemáticas por pura diversión. No se preocupaba por las aplicaciones, igual que Ramanujan. No se preocupaba por las aplicaciones, pero sí que a posteriori muchas cosas en matemáticas se encuentran en una aplicación. A partir de estas cartas, de esta carta que recibió Hardy, ordena o manda a recoger a Ramanujan de la India y se lo trae para Londres. Y ahí en Londres empiezan a trabajar, hay una completa conexión entre ellos. Completa conexión entre ellos y hay muchísimas anécdotas. Decía Hardy, lo más curioso, lo más asombroso es su intuición y su imaginación. Eso lo decía yo antes, intuición, imaginación. Podría ser más importante si fuera menos extraño, pero tiene un don que no puede negársele, una profunda e insuperable originalidad. El viaje a Europa le sentó muy mal. El viaje a Europa a Ramanujan, no voy a poner el vídeo porque si no se me voy a extender demasiado. Hay una anécdota entre ellos. Ahí, a la izquierda he puesto a Hardy, a la derecha está Ramanujan, un niño casi. En una de sus visitas al hospital, de la visita de Ramanujan al hospital, porque digo, le sentó muy mal el viaje a Londres, ya sea por el clima, por la comida, lo que fuera, él a lo mejor ya arrastraba diferentes problemas físicos, pero le sentó muy mal. Él estaba en el hospital y llega Hardy y le dice: he venido en un taxi con el número 1729 de matrícula. Y dice, un número nada interesante. Y el otro, que estaba ahí en la cama, el pobre, le dice: no, es un número muy interesante. Es el número entero positivo más pequeño que puede expresarse como la suma de dos cubos de distintas formas, de dos formas distintas. Esto no es más que, mentalmente, Ramanujan había dicho 1729 es 1 elevado a 3 más 12 elevado a 3, pero también es 9 elevado a 3 más 10 elevado a 3. Esto lo había hecho en ese momento. Esto dio lugar a la teoría de los números que se conocieron por eso del taxi como números taxicab. El taxicab de 1 es 2 porque es el entero positivo más pequeño que se puede poner como de una forma como suma de dos cubos. El taxicab de 2 es 1729, ese número del taxi. El de 3 es ese numerazo de allí porque se puede escribir de 3 maneras distintas como suma de 2 cubos y así. Taxicab de 4, depende de la cantidad de maneras diferentes. Pero esto lo hizo
al margen de la propia matemática que hay ahí, que no son más que cuentas, diréis, ¿esto para qué sirve? Pues a día de hoy todavía no se ha visto qué aplicación tiene, pero puede ser que en algún momento aparezca una aplicación. Ramanujan murió probablemente de tuberculosis. Después del viaje a Londres se dan cuenta de que tiene que volver, de que o vuelve o se muere allí. Y Ramanujan dijo que quería volver a su casa con su familia. A los 32 años, ya poco tiempo después de haber vuelto, muere probablemente de tuberculosis. Según Hardy, quizás habría sido mejor matemático si lo hubieran descubierto y educado un poco en su juventud. Pero también dice que quizás no. Que quizás si hubiera sido así, se hubiera asemejado más a un profesor europeo dentro de la norma convencional y habría perdido ese componente de imaginación y de intuición, que desde luego era lo más importante que Ramanujan escondía. Una historia, me quedan muy pocos ya, no penséis, no dije que la charla era un poco triste, pero bueno, intentaré acabar mejor. Yutaka Taniyama nació en Japón en el año 1927, era un japonés, una persona normal, normal y corriente, nada preocupado por la imagen física, era matemático convencido, estaba como en su mundo siempre, muy despistado, nada preocupado por las mujeres. La verdad es que cuando conoció a una mujer, de repente empieza a decirle a sus colegas que se va a casar, no sé qué, y todo cambia. Pero antes lo que hizo fue establecer una conjetura, que era una conjetura en ese momento porque no tenía demostración. Las conjeturas son las propiedades matemáticas que uno, por intuición, parece que tienen que ser verdad, pero nadie las ha demostrado. Eso no es un teorema. En un teorema se convertirá en una conjetura cuando la conjetura sea demostrada. Mientras tanto es una conjetura y no un teorema. La conjetura de Taniyama-Shimura, aquí a la izquierda tenéis a Taniyama, ahí a su amigo Goro Shimura, eran compañeros de la universidad. Dice, todas las curvas elípticas son modulares. Y dice, muy bien, ¿qué historia me estás contando? Esto fue clave en la demostración del último teorema de Fermat, que tiene un enunciado mucho más fácil. ¿Qué dice el último teorema de Fermat? Este es Fermat, siglo XVII. No lo había demostrado porque este hombre era muy prolífico. Lo que hacía en sus libros era, en los márgenes, escribir cosas como que se le ocurrían. Y él en uno de esos libros, en uno de los márgenes, escribió que no existía tres números x, y y z, tales que x elevado a n más y elevado a n más z elevado a n, donde n fuera mayor que 2. Pensad un segundo, ¿a qué nos recuerda esto? Esto, si la n fuera 2, ¿esto qué es? El teorema de Pitágoras. X cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Lo que estaba diciendo este señor de aquí, de manera así un poco chulesca, esto debe ser así. Porque decía, pero no tengo espacio para demostrarlo aquí. Decía, esto es así, pero no tengo espacio para demostrarlo en el márgen. Demuéstralo aparte. Nunca lo demostró, nunca se encontró la demostración, y fueron los matemáticos durante 4 siglos, hasta Andrew Wiles, los que se dedicaron a buscar la demostración de eso que había dicho Fermat en un margen de su libro, tan convencido, y que no encontró. No se encontró nunca. Bueno, pues eso era así. Y la conjetura fue útil para demostrar el teorema de Fermat. Y de hecho, la historia de Taniyama y Shimura queda unido para siempre a la historia del último teorema de Fermat. Un teorema, ya os digo, este señor no es tan antiguo. Este es del año 1995, del año 95. Historia de las matemáticas, de los últimos que han entrado a la historia de las matemáticas. Y yo, mira, saco aquí a los Simpsons, porque no sé si lo sabéis, pero dentro de los guionistas hay muchos matemáticos. Por eso, si uno está atento a los Simpsons, hay mucha referencia a las matemáticas, y a las matemáticas de alto nivel. Aparece ahí, fijaos eso. Esto, 1782 elevado a 12, más 1841 elevado a 12, igual a 1922 elevado a 12. Lo que he dicho antes es que no existía, ¿no? Que no existían tres números.
¿De acuerdo? No existían 3 números, pero de repente en Los Simpsons me doy cuenta de que me ponen esta igualdad. Y digo, ¿será verdad? Uno, sabiendo que el teorema de Fermat es verdad, tiene que decir, esto no puede ser, no puede ser, porque eso no puede ser verdad, si me lo acabas de decir que Fermat dijo que no, y que Wiles lo demostró. Pues digo, venga, vamos a ver, y lo pongo en la calculadora. Y lo pongo en esa calculadora de allí. 1782 elevado a 12, más 1841 elevado a 12, sale 2,54 no sé qué, por 10 elevado a 39. ¿Lo veis? Aquí. En las dos primeras líneas de 1922 elevado a 12 es 2,54 tal, por 10 elevado a 39. ¿Veis que coincide? ¿Y qué creéis? ¿Que es verdad o que no? Evidentemente no puede ser verdad, pero hay que pensar que estamos trabajando con una máquina. Es que los números que están aquí, este tiene casi 50 cifras. Y lo que hace la calculadora es redondear. Y entonces parece que tienen que ser el mismo. Pero este número que está ahí en la segunda fila y en la cuarta fila, en realidad no son el mismo número, porque se diferencian en el siguiente decimal. En la siguiente cifra, que no aparece en la calculadora y parece que nos lo tenemos que creer. Ese fue el juego de Los Simpsons. Y uno podía haberlo también deducido. Porque la suma, ¿este número cómo es? Este número es par, ¿verdad? Sí. Acaba en 2, es par. Elevado a lo que sea, ese número es par. O sea, un número par elevado a lo que sea, ese número es par. ¿Este de aquí es par o impar? Este es impar. Pues os digo, elevado a lo que sea, un número impar va a ser impar. Y entonces la suma de un número par y de un número impar será un número impar. Y sin embargo me están diciendo que es igual a un número par. Lo podía haber visto así. Estos son los razonamientos que tenemos los matemáticos, ¿no? Parece que no nos vamos a lo evidente, nos vamos a lo que está detrás, a las propiedades de los elementos que aparecen. Bueno, después de todo eso, digo que todo cambió cuando conoció a una mujer y quería casarse. Dejó escrito una nota. La nota empezaba así. Hasta ayer no tenía la intención definitiva de suicidarme. Más de uno debe haber notado que últimamente estoy cansado, tanto física como mentalmente. Simplemente quiero decir que he perdido la confianza en el futuro, tal y cual. La verdad es que dejó organizadas todas las clases en la universidad. Las repartió entre sus compañeros, les dejó el marrón a sus compañeros, como Lorena, ve mañana a dar mi clase, y lo organizó todo y dejó esa nota, y se suicidó. Uno puede pensar, bueno, es que pues igual la mujer lo traumatizó. Pues que ella, al mes después, también se suicidó. Dejando una nota que decía que se había prometido amor eterno. Y que si Yutaka no estaba, ella se iba con él. Esa es la historia de Yutaka Taniyama. Los trabajos de Andrew Wiles, ahí explico que del último teorema de Fermat se ven ayudados por esa conjetura de Taniyama Shimura, que le pasa a la historia después como los teoremas de levantamiento modular. Hay muchos otros como René Gateau, murió en la Primera Guerra Mundial, no voy a entrar en qué hizo. Como por ejemplo Pavel Urison, murió ahogado en el mar a los 26 años. Frank Ramsey murió a consecuencias de complicaciones en una operación quirúrgica a los 26 años. Bernard Riemann, uno de los más grandes matemáticos de la historia, a los 40 años, y Sofía Kovalevskaya, de la cual os hablaría Lorena el lunes pasado, que murió a los 41 años. Pero quiero acabar con Alan Turing, porque igual que la ciencia no es innegociable, yo no renuncio a contar la historia de Alan Turing. Nació en Inglaterra, en el Reino Unido, en 1912. A los 12 años, estoy acabando ya, a los 12 años ya expresaba su fascinación por la naturaleza y por cómo la mente humana era capaz de razonar y de construir ideas. Esa era toda su preocupación, la naturaleza y cómo la mente humana funcionaba y generaba las ideas. En un momento, eso le lleva desde luego a una parte lógica de la matemática. Se dedica a diseñar máquinas con las cuales tratar de emular el razonamiento humano. Eso, de hecho,
Él y Ada Lovelace, la chica de la que hemos hablado, son considerados los padres de la computación, los dos, porque una como programadora y él desde la parte más práctica para construir una máquina que fuera capaz de reproducir los pensamientos, que es lo que buscamos todavía, buscamos eso. Eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían una máquina, Enigma, que codificaba los mensajes entre las diferentes bases. Y lo que quería el Reino Unido era algo o alguien que fuera capaz de descifrar esos mensajes, porque lo que ya sabían eran pillarlos, ¿vale? Los pillaban, eran capaces los tenían, pero no sabían lo que decían. Lo que hace Turing fue diseñar una máquina, la bomba. Por eso parece ahí una batalla del Street Fighter. Enigma contra la bomba. Fue contratado por el gobierno inglés para que hiciera eso, y eso hizo. En 1943, cuando Turing tenía 31 años, se descifraban 84.000 mensajes alemanes al mes. 84.000, cuando él tenía 31 años. De verdad, poneros en la situación, 31 años. Él tuvo un problema, y es que era homosexual. Y en un momento dado llegó a oídos del gobierno, había pasado ya todo, la guerra, había pasado todo, y le dan dos opciones, o cadena perpetua, o le dicen, te tomas este tratamiento de hormonas que te va a curar esa anomalía, esa enfermedad. Él, evidentemente, ¿qué pensáis que eligió? ¿Cadena perpetua o eligió los medicamentos? Eligió tomarse los medicamentos, porque dice, bueno, por lo menos estaré fuera, no será tan grave. No me provocará lo que provocó después. Esto es parte, no sé si lo habéis visto, de Imitation Game, la película Descifrando Enigma. ¿La habéis visto? Es una película del año pasado, relativamente muy reciente, que se llevó varios Oscars en la última ceremonia de los Oscars. Os la recomiendo. Y la película en su parte final acaba así. Este es el último vídeo, quiero ponerlo. A ver. Si se escucha. Es un vídeo muy chulo, me hubiera gustado que se escuchara, pero si no se escucha no vamos a perder el tiempo. Dice, nadie esperaba que hicieras lo que hiciste. Ahí ella le está intentando convencer de que todo va a salir bien. Era una de sus amigas. De que todo va a salir bien, de que siga para adelante. Y hay un momento en el que dice, acaba el vídeo diciendo, bueno, ahora después creo que está la frase, si no ya os la diré. Es una frase que dice, nadie imaginaba que tú podías hacer cosas que nadie podía. Nadie imaginaba que tú pudieras hacer cosas que nadie... A veces la persona que menos imaginas es la persona que puede hacer cosas que nadie imagina. Eso es lo que dice, y eso está intentando reproducir. El problema fue que en un momento dado le da un mordisco a una manzana que estaba inyectada con un cianuro y se suicidó. Con los años, hace 2 años, en 2013, el gobierno inglés le indultó. Hace 2 años, de verdad. Los historiadores estiman, porque esto ya no es de broma, ni su vida es de broma, ni esto es de broma, estiman que la decodificación de Enigma, gracias a él, acortó la guerra más de 2 años y salvó más de 14 millones de vidas. Estamos hablando de una aportación con 31 años. Esa es la... Me cuesta trabajo contar tantas cosas así tristes, pero voy a intentar acabar bien. Este es el final de... Empecé con Jorge Juan y quiero terminar con Jorge Juan. Llegó en 1748, 2 o 3 años después de su vuelta del viaje, escribió observaciones astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú. Es considerada, aunque no está escrito así, su tesis doctoral. Los datos que obtuvieron Antonio de Ulloa
y Jorge Juan, aquel viaje que emprendieron hace mucho tiempo, casi 1 hora y cuarto, no sé cuánto llevaré, pero 1 hora y pico, los datos obtenidos les permitieron la realización del trazado de rutas marítimas, disminuyendo su recorrido y, por tanto, mejorando las distancias transoceánicas, y se llegó a la necesidad de unificar las diferentes unidades de medida existentes. Eso fue la labor de Jorge Juan. Fue tal su fama que Jorge Juan fue conocido como el sabio español. Y claro, yo, si no me lo habéis notado, soy de Cartagena, y que sepáis, después de aquello, fue mandado por el rey a construir arsenales y diferentes planos de los puertos y tal, y uno de los arsenales que construyó los tenemos nosotros, o que diseñó lo tenemos nosotros en Cartagena. Tenemos también esa calle que está ahí, esa es la calle de Jorge Juan en Cartagena, y desde luego no es una calle secundaria, está el Corte Inglés, así que es una calle muy importante. Y quiero leer esto que he escrito esta misma tarde, para terminar. Por suerte, los jóvenes matemáticos, estos jóvenes matemáticos pronta y tristemente desaparecidos por diferentes motivos, pudieron aportar su granito de arena a la historia de la humanidad. Yo me pregunto, ¿cuántos otros no tuvieron tiempo suficiente? ¿Qué ideas quedaron calladas para siempre? ¿Estamos dispuestos a dejar pasar el descubrimiento de otros tantos que actualmente no tienen ni siquiera una oportunidad? Y ese es el final. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Curiosidad. observación, comentario? ¿Ninguna? Pues muchas gracias, Julio, por... Muchas gracias a vosotros y espero que sigáis organizando este tipo de cosas, porque es necesario que nosotros, los matemáticos, salgamos a hablar de estas cosas, porque somos personas. Es que estamos hablando de que somos personas, no somos calculadoras. Somos personas y el desarrollo científico nace de la humanidad. De la humanidad nuestra y de la humanidad de todos los que estamos en la facultad y los que salimos a congresos y con nuestros problemas, y tenemos que salir a hablar. Y para mí esta invitación es algo que merece la pena, aunque por los compañeros a lo mejor no sea tan valorado, pero para mí esto es un momento que hay que disfrutarlo, así que enhorabuena a vosotros.